María Fernández Valles siempre ha vivido en la sombra de su padre. Un artista aclamado, desaparecido sin dejar rastro. Desde pequeña, su vida ha estado marcada por el silencio y el misterio. Cada trazo que hace en su lienzo es un intento de gritar su dolor, de encontrar su propia voz en un mundo que la juzga por el legado de un hombre que nunca conoció. Pero hoy, mientras revisa viejas cartas en el desván, encuentra un sobre sellado con su nombre. Su corazón late con fuerza. ¿Qué secretos guarda su padre? La carta revela un escándalo que podría destruir todo lo que ha construido. Su padre no solo huyó, sino que estaba involucrado en algo mucho más oscuro. María siente que el suelo se desmorona bajo sus pies. ¿Cómo puede ser que el hombre que admiraba, el artista que le inspiró, estuviera manchado por la traición? La confusión la consume. ¿Es posible que su talento, su pasión, esté manchada por la culpa de un padre que nunca conoció? Mientras lee, su mente se inunda de preguntas. ¿Qué significa esto para su propia identidad? ¿Puede seguir siendo la artista que sueña ser? ¿O está condenada a cargar con el peso de un pasado que no eligió? La lucha interna se intensifica. Cada pincelada que da en su obra se siente como una traición a su propia esencia. La presión de la expectativa familiar la asfixia. María se enfrenta a un dilema moral. ¿Debería revelar la verdad al mundo, arriesgando su carrera y su reputación? ¿O debería guardar el secreto, protegiendo la imagen de su padre, aunque eso signifique sacrificar su propia autenticidad? La búsqueda de su voz se convierte en una batalla entre el amor y el odio, entre la verdad y la mentira. En un momento de desesperación, se pregunta: ¿puede realmente ser libre si su pasado la persigue? La carta cruje entre sus manos. Un recordatorio de que la verdad puede ser más dolorosa que la ignorancia. La cámara se acerca a su rostro, donde las lágrimas comienzan a brotar. ¿Está dispuesta a enfrentar el legado de su padre? ¿O se dejará llevar por el miedo? La respuesta podría cambiarlo todo. María se adentró en el viejo estudio de su padre, un lugar que siempre había evocado nostalgia. El aire estaba impregnado de pintura y polvo, como si el tiempo se hubiera detenido. Mientras exploraba, sus dedos rozaron una caja de madera desgastada. Al abrirla, encontró una serie de cartas amarillentas, llenas de palabras que parecían susurrar secretos olvidados. Cada carta revelaba una faceta oscura de su padre. Hablaban de traiciones, de amistades rotas y de un escándalo que había sacudido el mundo del arte. Su corazón latía con fuerza. ¿Cómo podía ser que el hombre que había admirado toda su vida hubiera sido capaz de tales actos? Las palabras se entrelazaban en su mente, formando un torbellino de confusión y dolor. María se sentó en el suelo, rodeada de recuerdos y sombras. Las cartas hablaban de un artista brillante, pero también de un hombre egoísta. ¿Era posible que su legado estuviera manchado por la traición? La pregunta la atormentaba. ¿Qué significaba ser hija de alguien así? Su identidad se tambaleaba en el abismo de la duda. Mientras leía, una imagen se formó en su mente. Su padre, en el centro de una galería, rodeado de admiradores. Pero, ¿qué había detrás de esa sonrisa? ¿Cuántas vidas había destruido en su búsqueda de la fama? La angustia la invadía. Cada palabra era un eco de su propia lucha interna. ¿Podía aceptar a un hombre que había fallado a tantos, incluso a su propia familia? María cerró los ojos, tratando de encontrar claridad. Su arte, su pasión, ¿eran un reflejo de su padre o de ella misma? La lucha por definir su propia voz se intensificaba. Debía renunciar a su legado, a su historia, para forjar su propio camino. La idea de despojarse de su pasado la aterraba. Las cartas se convirtieron en un espejo, reflejando no solo la vida de su padre, sino también sus propios miedos y aspiraciones. La verdad era un peso que no sabía si podía cargar. Estaba dispuesta a enfrentar la realidad, incluso si eso significaba perder la imagen idealizada de su padre. La respuesta se desvanecía en la bruma de sus pensamientos, mientras el eco de su dilema resonaba en el silencio del estudio. María se detuvo frente al espejo. Su reflejo la miraba con ojos llenos de dudas.
La galería de arte había llamado, una oportunidad única. Pero había un precio: aceptar el legado de su padre. La fama, el reconocimiento, todo lo que había soñado. ¿Pero a qué costo? Recordó las noches en que su padre trabajaba, sumido en su arte. La pasión en sus manos, la tristeza en su mirada. Él había sacrificado tanto por su legado. Pero, ¿era eso lo que ella quería? La presión aumentaba. La presión aumentaba. La oferta era tentadora, pero su corazón gritaba en contra. ¿Sería capaz de traicionar su propia esencia? La exposición prometía ser un éxito. Las luces brillantes, los aplausos, el reconocimiento, pero, al mismo tiempo, sentía que se ahogaba. La sombra de su padre la seguía, como un eco constante. ¿Eres realmente tú? ¿O solo una extensión de él? La pregunta la atormentaba. La lucha interna. María caminó por la galería, observando las obras de su padre. Cada trazo, cada color contaba una historia. Pero, ¿era su historia? Se sentó en un banco, rodeada de cuadros que parecían mirarla. La presión de la fama la aplastaba. La idea de ser conocida solo como la hija de la llenaba de angustia. ¿Podría ser más que eso? El dilema se intensificó. La oferta de la galería era clara. Usa su legado. Pero ¿qué pasaría con su voz? Pero, ¿qué pasaría con su voz? ¿Con su autenticidad? La lucha entre el deseo de éxito y la necesidad de ser fiel a sí misma la desgarraba. La fama era un espejismo, un sueño que podía desvanecerse en un instante. María cerró los ojos, respirando hondo. La decisión se cernía sobre ella como una tormenta. Seguir el camino de su padre, o forjar el suyo propio. La angustia la envolvía. La idea de renunciar a la seguridad que le brindaba su nombre era aterradora. Pero, ¿podría vivir con la sombra de su padre toda su vida? La respuesta no era sencilla. La lucha entre el legado y la autenticidad la mantenía despierta por las noches. La búsqueda de su identidad se había convertido en una batalla. ¿Podría reconciliar su pasado con su futuro? La pregunta resonaba en su mente, como un mantra. La decisión estaba cerca, pero el miedo la paralizaba. ¿Qué camino elegiría? María se quedó paralizada al leer la carta. Las palabras de su padre resonaban en su mente como un eco lejano. Volveré, hija. Necesito que sepas la verdad. Pero el destino había sido cruel. Un accidente trágico había truncado sus planes. La esperanza que había alimentado durante años se desvanecía en un instante. El dolor la envolvía. ¿Por qué había esperado tanto tiempo para revelarle su verdad? ¿Qué secretos había guardado? La confusión se mezclaba con la rabia. Su padre, el hombre que había idealizado, ahora era un extraño. La imagen de su sonrisa se desdibujaba, reemplazada por la sombra de la traición. María se sentó en su habitación, rodeada de recuerdos. Las fotos familiares la miraban, pero ya no eran un refugio. Eran un recordatorio de lo que había perdido. La ausencia de su padre era un vacío que la consumía. ¿Cómo podía honrarlo si no sabía quién era realmente? La pregunta la atormentaba. Decidió que debía enfrentar su miedo. La idea de crear una obra que contara su historia la invadió. Quería plasmar su dolor, su confusión y la búsqueda de la verdad. Pero ¿sería suficiente? ¿Podría encontrar la paz al desenterrar secretos que tal vez debían permanecer ocultos? Mientras escribía, las palabras fluían como un torrente. Cada frase era un grito de liberación, pero también un recordatorio de su carga. La lucha interna se intensificaba. ¿Era valiente por intentar descubrir la verdad? ¿O simplemente estaba condenándose a sí misma a revivir el sufrimiento? Las noches se convirtieron en días, y el papel se llenó de emociones crudas. María se sumergía en su propia psique, explorando cada rincón oscuro. La culpa la acechaba. ¿Era egoísta por querer saber? ¿O era un acto de amor hacia su padre? Un intento de comprender su ausencia. El peso del pasado la aplastaba, pero también la empujaba hacia adelante. La obra se transformó en un espejo de su alma. Cada palabra escrita era un paso hacia la aceptación. María sabía que debía enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera.
La búsqueda de su historia se convirtió en su salvación. Finalmente se dio cuenta de que la paz no vendría de respuestas fáciles. La aceptación de su historia, con todas sus imperfecciones, era el verdadero camino hacia la libertad. María se encontraba en el centro de la galería, rodeada de miradas expectantes. Su corazón latía con fuerza. Había llegado el momento de revelar su obra, un reflejo de su vida y de la sombra que su padre había dejado en ella. La sala estaba llena, pero el silencio era abrumador. Cada pincelada en el lienzo contaba una historia de dolor y luz. Tras la luz se centraba en su obra, María recordó los momentos oscuros de su infancia. Su padre, un hombre que había sido su héroe y su villano. Las noches de gritos, las promesas rotas. ¿Cómo podía perdonar a alguien que nunca mostró remordimiento? La pregunta la atormentaba. La audiencia observaba, cautivada, pero ella solo podía pensar en su propia batalla interna. El lienzo mostraba una figura solitaria, atrapada en un laberinto de sombras. Era ella misma, buscando la salida. Cada trazo era un grito de auxilio, una búsqueda de identidad. María había pasado años tratando de entender quién era, de despojarse de las cadenas que su padre le había impuesto. Pero, ¿era suficiente? ¿Podía liberarse de su pasado sin el perdón que nunca llevó? Los aplausos comenzaron a resonar, pero para ella, el sonido era distante. La ovación era un eco vacío. La liberación que había esperado no llegaba. En su interior, una tormenta se desataba. La lucha entre el amor y el odio, entre el deseo de perdonar y la necesidad de justicia. ¿Era posible encontrar paz sin una disculpa? La respuesta se desvanecía en el aire. María miró a su alrededor. Las caras de la audiencia reflejaban admiración, pero también confusión. ¿Entendían su dolor? Podían sentir la carga que llevaba. La presión de sus expectativas la abrumaba. Ella no solo había compartido su arte, había expuesto su alma. La vulnerabilidad era aterradora. Mientras la multitud aplaudía, una lágrima rodó por su mejilla. Era un símbolo de liberación, pero también de tristeza. La verdad había salido a la luz, pero el perdón seguía siendo un espejismo. María se preguntaba si alguna vez podría reconciliarse con su pasado. La lucha continuaba, y la respuesta seguía siendo esquiva. ¿Podría encontrar la paz sin el perdón que tanto anhelaba? La incertidumbre la acompañaría en su viaje.